Hola, buenos días. Disculpar el pequeño retraso, pero como veis, tenemos a los medios y tienen prioridad. Eh, Va a comenzar las jornadas haciendo la presentación Félix Romero. ¿Viste? Me siente, ¿no? Bueno, pues buenos días. Creo que se me oirá bien allí también, ¿verdad? Bueno, pues buenos días. Disculpad, como decía Ramón, el pequeño retraso. Intentaré ser breve para recuperar y tampoco para no aburrir, porque aquí los expertos y expertas estáis por lo menos de momento allí sentados. Benjamín, que también es muy conocedor por sus aficiones y por donde vive y de alguna manera sufre pues esa parte de la problemática del conejo, pues también es un experto, le tengo aquí sentado, pero en definitiva los expertos estáis ahí y seguramente también muchos al otro lado de las cámaras. En primer lugar, yo quería daros la bienvenida por supuesto, bueno, Alcázar de San Juan en nombre de Benjamín, que también seguramente las dará él, pero a Castilla-La Mancha y la bienvenida, por supuesto, del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, de nuestro consejero José Luis Escudero, el consejero de Desarrollo Sostenible, y también a través de él, del propio presidente Emiliano García Paje, que bueno, él considera que este es un tema de especial trascendencia que tenemos que abordar y coincidimos en que la parte técnica, la parte biológica del asunto, lógicamente se entronca con la parte social y verdaderamente tenemos una problemática desde el punto de vista de los que nos gusta analizar qué pasa en el territorio y qué pasa con la ecología, pues yo diría de primera magnitud. Las veces que voy a hablar con agricultores al campo y me cuentan sus problemas y qué está pasando con el conejo y sus cultivos, al final a mí lo que me queda es que lo que vemos es que hay una transformación tan importante que se ha hecho en el territorio en los últimos 80 años, 60, 70 años, pero especialmente seguramente en las últimas décadas, desde que entramos en la Comisión Europea y hacemos pues bueno, ya damos buena cuenta de nuevas infraestructuras, de nuevos ferrocarriles, autovías, pero también de espacios de Red Natura 2000, pero también del abandono del medio rural, de la menor presión de los cazadores, ¿no? en algunos territorios. Y bueno, pues al final todos esos factores han convergido en un escenario que evidentemente tiene sus implicaciones y sus resultados y sus consecuencias. Una de ellas pues es este desequilibrio que tenemos con el conejo, ¿no? Se me ha olvidado quizá mencionar también, porque lo tengo siempre muy en mente en una de mis visitas, la capacidad de conexión que hacen nuestros cauces secos o casi secos durante la gran mayoría del año eh, como corredor para la expansión de los conejos de una zona a otra y como refugio para ellos, ¿no? Y de ahí el daño a muchos cultivos agrícolas adyacentes, ¿no? Con lo cual también nuestro comportamiento en el uso del agua pues seguramente ha influido bastante en cómo en cómo se ha traducido finalmente la problemática del conejo. Pero bueno, yo no quiero incidir más en mi peregrino análisis sobre la problemática del conejo, pero sí que quiero agradecer y sobre todo quiero poner en valor este proyecto LIFE. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias a WWF, a Ramón y a todo el equipo de WWF que han puesto en marcha o que estáis liderando este proyecto y con ellos a todos los socios del proyecto. Estaba pensando si mencionaros, ¿no? Casi como pasando lista, pero bueno, sois 15, yo creo que todos sabéis los que estáis. Para nosotros es muy importante que, lo decía antes a los medios de comunicación, es muy importante que con este proyecto LIFE escalemos el problema o por lo menos lo saquemos del contexto y estoy hablando desde la perspectiva de un director general que tiene que gestionar el problema en su territorio. Y vuelvo a decir, es muy importante que saquemos la problemática del conejo del contexto local, del contexto municipal y, por supuesto, también del contexto autonómico. Es decir, si lo dejamos exclusivamente ceñido a lo que pasa en una comunidad autónoma, estamos perdiendo la perspectiva de la problemática verdadera del conejo y, además, lo hacemos todo muy susceptible a la politización e incluso a la
de alguna manera pues a esa radicalización de posiciones en cuanto a que esto pasa porque es culpa tuya o es culpa del otro o porque un gobierno no hace lo suficiente para que esto no pase. Yo creo que la problemática del conejo va más allá y va asociada a una transformación socioeconómica y, por supuesto, los políticos pueden hacer mucho a través de acciones políticas, pero es algo que tenemos que sustentar en un análisis de lo que está pasando verdaderamente, en un análisis técnico, científico, y precisamente este proyecto yo creo que nos tiene que permitir y nos va a permitir pasar a este plan. No solamente quedarnos en el ámbito local, compartir con lo que está pasando en otras comunidades autónomas, compartir con lo que está pasando también en Portugal, ver la especie como una especie clave en los ecosistemas, al margen de que en algunos sitios haya sobreabundancia, en otros sitios lo que hay es un problema bueno, de existencia de la especie, es decir, tenemos una pieza clave en el ecosistema mediterráneo y fundamental para especies bandera de nuestra fauna, que es muy precaria en cuanto a su abundancia en muchas zonas del territorio, y eso nos hace que estemos tratando al final bueno, pues una problemática que es muy compleja. Y para eso necesitamos soluciones pausadas, calmadas, y yo creo que este proyecto tiene que ir precisamente en esta línea, va a ir en esta línea, va en esta línea, es lo que esperamos y por ello estábamos tan ilusionados que empezase. Y desde luego lo que sí que os quiero transmitir es la disponibilidad absoluta de Castilla-La Mancha, del gobierno regional, para lo que necesitéis, para que os reunáis las veces que sea necesario y para que el apoyo que se necesite al margen de lo que está en el proyecto LIFE, pues que os lo podamos dar. O sea, dentro de lo que está pasando en el campo en Castilla-La Mancha, este es un problema muy significativo, ya no por el número quizá de hectáreas que son afectadas, que seguramente, es decir, la magnitud es sustantiva, es importante, pero lo es porque socialmente yo creo que simboliza algo más, ¿no? Va más allá de lo que sean 20.000 o 40.000 hectáreas de cultivos al año afectadas. O sea, va mucho más allá. Y desde luego, como decíamos, como una pieza clave de nuestra fauna, tenemos que encontrar la solución. Y al mismo tiempo nos va a servir de ejemplo para entender mucho mejor cómo nos estamos comportando con el medio natural, que quizá también es una de mis invitaciones a la reflexión a todos los que estáis aquí. Yo creo que tenéis en vuestras manos un proyecto que es un proyecto singular y que se va a poder seguramente poner como ejemplo para otras problemáticas que existen en cuanto a biodiversidad y territorio y biodiversidad y ser humano. Yo creo que esa es una parte también importante que el proyecto seguramente va a acabar aportando a la sociedad. Eso, bueno, yo os agradezco muchísimo la implicación de los 15 socios, de todas las personas que estáis en el proyecto y, como os decía, quedamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Llanos, nuestra jefa de servicio, ella en primera persona va a estar encantadísima siempre de abordar lo que sea necesario y ayudaros en lo que sea necesario, todo lo que tenga que ver con nuestra dirección general. Veo también a Víctor, nuestro jefe de sección aquí en Castilla, en la provincia de Ciudad Real, y desde luego todos nuestros agentes medioambientales que estáis todos los días pateando el monte y que conocéis dónde está la problemática, pues también están a vuestra entera disposición para aportar, ayudar y que el proyecto finalmente sea exitoso. Tenéis 2.100.000 euros para gastar antes, no para gastar, para invertir antes de 2024, de diciembre de 2024, y desde luego, como digo, toda la complicidad del gobierno regional para que sea de la manera más eficiente y si fuese necesario volver a apoyar y volver a dar continuidad al proyecto, pues contad con que así será. Por supuesto, doy por hecho de que el proyecto va a ser exitoso y cualquier segunda fase o cualquier complementariedad estará bien justificada y será necesaria porque se haya definido que efectivamente sea necesaria. Tenemos que dar un ejemplo a la sociedad y yo creo que lo vais a hacer. No me enrollo más. Muchísimas gracias. Me quedaré todo lo que pueda esta mañana, pero me tengo que ir a partir de las 12 con toda seguridad, pero estaré escuchando con mucha atención la primera parte y desde luego quedaré muy al tanto de lo que Llanos y Víctor me digan en cuanto al resto de las jornadas. Gracias. Paso la palabra a Benjamín. Ya. Gracias.
Bueno, buenos días. En primer lugar, me presento, soy Benjamín Gallego, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, y quiero transmitiros, excusar la ausencia de nuestra alcaldesa, que me hubiese gustado estar aquí acompañándonos esta mañana, pero ha sido imposible, y me manda que os envíe un saludo a todos los asistentes a esta jornada. Agradecer a la ICI del Conejo, a la Dirección General, a la Consejería, haber tenido en cuenta Alcázar para realizar estas jornadas, puesto que, bueno, pues Alcázar, como sabréis, está en una emergencia cinegética y tenemos un problema serio con los conejos y necesitamos de vuestra ayuda para poder solventar este problema. Entendemos que todas las partes que se puedan implicar en este problema, estéis aquí y se lleven a cabo de la mejor manera posible, porque es cierto que hay muchos agricultores y también, de algo que nos habla mucho, algunos ganaderos que están teniendo serios problemas por el tema de los costes. El principal problema que tenemos en nuestro término municipal es que es muy extenso, tenemos 67.000 hectáreas, tenemos zonas que podemos cazar y podemos solventar sin problemas con la colaboración de los cazadores de la ciudad, pero hay zonas que nos es prácticamente imposible acceder a ellas por diferentes cuestiones. Una porque están protegidas, porque no se puede practicar la caza que hay permitida actualmente en esas zonas. Y bueno, en general eso conlleva que haya agricultores, pequeños agricultores, que tengan que abandonar esas explotaciones agrícolas, y lo que ocurre es que siguen colonizando los conejos en esas zonas y van avanzando hacia las zonas que anteriormente no tenían daño. Entonces es un problema muy grave, sobre todo en esas zonas donde acabo de comentar, y bueno, pues que me gustaría que lo tuvierais en cuenta en estas jornadas y debatierais de ello y hablarais de ello para buscar una solución al problema, porque, como he dicho, es un problema que hay gente que lo está pasando francamente mal, que está teniendo dificultades para sacar adelante sus explotaciones y que tenemos que dar una solución lo antes posible. Por tanto, que nada, desearos que sean unas buenas jornadas, que las conclusiones sean efectivas y eficientes y que todos los que estéis implicados en ellas tengáis la certeza de que se van a ejecutar y se van a ejecutar bien y podamos arreglar este problema que nos trae de cabeza en esta zona día tras día. Así que nada más, muchas gracias y que tengáis buena jornada. Bueno, buenos días. Me presento, soy José Manuel Delgado, del Gabinete Técnico de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Una de las organizaciones de las 15 que estamos participando en este live Ciberconejo. Somos 10 organizaciones de España y 5 de Portugal. Y bueno, nuestro interés en participar aquí, evidentemente, es por el grave problema que he hablado anteriormente, que estamos teniendo no solamente en Castilla-La Mancha, sino en numerosas regiones, con los daños que está provocando el conejo en multitud de cultivos herbáceos y cultivos leñosos. Daños que se están incrementando en los últimos años y que está ocasionando pues verdaderos problemas en la rentabilidad y en la gestión de nuestras explotaciones. Ya participamos hace un par de años en otro grupo operativo de prevención de daños por conejos, grupo Preveco, y vimos el interés de colaborar en este live desde la perspectiva de participar en el seguimiento y en la búsqueda de paliar este tipo de daños que está provocando el conejo en la agricultura. El proyecto LIFE, como ya sabéis, tiene una duración de 39 meses, empezó en octubre del año pasado, 2021, y finaliza en diciembre del 2024.
tiene como objetivo principal establecer un sistema de gobernanza para la gestión del conejo de monte en la península ibérica, España y Portugal, y con dos líneas muy claras. Una, la mejora del estado de las poblaciones de conejo, porque si somos conscientes de que igual que tenemos problemas por la superabundancia y prácticamente plaga en determinadas zonas, hay otras en las cuales hay un déficit bastante grave y que es mejorar el objetivo es mejorar la población de conejos. Y la otra línea es bueno, pues intentar de alguna manera reducir los daños y prevenir los daños de conejos en la agricultura y en la dentro de las acciones que se desarrollan en el LIFE está la búsqueda de unas metodologías en tres cuestiones. Una, el tema de población de conejos, que hizo una jornada el pasado abril durante 3 días en Madrid. Otra fue sobre metodologías desde el punto de vista sanitario, unas jornadas en Portugal en principios de septiembre. Y hoy que comienzan la parte de daños con una jornada de sistemas de metodología para ver de alguna manera cómo analizar este tipo de daños y de alguna manera prevenirlos y luchar contra ellos, ¿no? Se harán nuevas de campo, se intentará crear unas aplicaciones informáticas y validar unos protocolos de seguimiento. Posteriormente se hará también formación en las metodologías, intercambio de experiencias y buscar un consenso en las buenas prácticas que se puedan realizar. El año próximo haremos unas jornadas, básicamente desde el punto de vista de prevención y metodología para aplicar ese tipo de acciones a nivel de agricultores. Las haremos también aquí en Castilla-La Mancha. Y también otro objetivo es buscar dentro de lo que es las líneas de la herramienta de la PAC. Sabéis que se aprueba ahora en las próximas semanas un nuevo plan estratégico de la PAC a partir del 1 de enero del 2023. Una PAC va a durar varios años. Buscar dentro de esta política agraria común aquellas acciones que podamos de alguna manera analizar e incluir como buenas prácticas agrarias para en las distintas líneas que se puedan desarrollar y modificar, si no está en el PPAC inicial, algunas líneas de acción, tanto para la mejora de poblaciones como el tema que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista agrario, el tema de daños, ¿no? También el otro objetivo es analizar la percepción social que hay desde el punto de vista de daños de conejo y luego evaluar los impactos sistémicos, pero también impactos socioeconómicos por este tipo de daños, ¿no? Y bueno, la jornada que comenzamos ahora, bueno, va a tener dos partes diferenciadas. Una hoy presencial y online, para todo el público, y mañana una ya cerrada a nivel de grupo de trabajo. Hoy comenzaremos con 4 bloques. Uno primero sobre la percepción de daños, analizar qué tipo de daños se están produciendo en la agricultura. Empezaremos con una intervención de una agricultura alba que comentará in situ los daños que está sufriendo en nuestra explotación y en nuestra explotación de Castilla-La Mancha. Posteriormente se hablarán de los daños de la agricultura en general por parte del CSIC y ESA, y luego también se hablará del SAP, es una herramienta que bueno, busca de alguna manera el análisis del conflicto que hay con el tema del conejo. Otro bloque será sobre los principales sistemas de evaluación actual, en la cual, bueno, por parte de Agroseguro se comentará de los daños que está provocando prácticamente en los últimos años, cerca de 40 y tantas mil hectáreas de daños superficiales que está asegurada. Por supuesto, la extensión de daños es muchísimo mayor que la que se presenta en parte de Agroseguro, ¿no? Y también ejemplos sobre el tema de la emergencia cinegética en Castilla-La Mancha y sobre el seguimiento que está haciendo Navarra y también en Andalucía. Otro tercer bloque será sobre la estrategia de seguimiento de daños a través de una empresa Agritech sobre teledetección de daños. Y ya para terminar la jornada hoy sobre seguimiento de medidas, se comentarán medidas de prevención a través de Comecan y también se comentará un resumen de las conclusiones del trabajo que comentaba anteriormente Preveco de prevención de daños por conejo. Mañana ya será una jornada a puerta cerrada y se transmitirá online,
y habrá 4 bloques, a través de 4 grupos de trabajo, sobre seguimiento de daños, sobre alerta temprana, seguimiento de medidas y conflicto y transferencia de datos. Y luego una puesta en común. Y bueno, esperemos que estas jornadas sirvan de punto de salida para tratar el tema de daños, que tengamos al final de este proyecto LIFE una serie de medidas y conclusiones que se puedan transmitir para que las distintas administraciones implicadas, a nivel estatal como a nivel autonómico, puedo decir que son muchas las regiones que están afectadas por estos daños, igual que hay en otras zonas apenas hay daños, en otras el daño es bastante elevado y sobre todo en determinados cultivos y zonas, ¿no? Y bueno, que nuestro interés como UPA es lograr que de alguna medida se puedan transferir estos conocimientos tanto a nivel de la administración europea. También es importante tener en cuenta el DAF está cofinanciado por la Comisión Europea, pero desde ahí también se emanan distintos tipos de políticas en las cuales pueda tener cabida de alguna manera prevención y lucha contra determinadas acciones, sobre todo de fauna salvaje, en este caso de conejos. Y bueno, sin más, pues damos comienzo a la jornada. Y bueno, pues en primer lugar estaría nuestra compañera Alba Marchante, no sé por dónde está, hasta aquí. Pues nada, va a empezar comentando la percepción que tiene ella en su explotación. Ha participado en el grupo operativo Preveco, como decimos anteriormente, y bueno, es la primera sensación que vamos a tener en la jornada desde una agricultura profesional y el impacto que está teniendo en su explotación, que es equivalente a muchas explotaciones en Castilla-La Mancha y en otras regiones. Buenos días, mi nombre es Alba y soy agricultora y ganadera aquí en el término de Alcázar de San Juan. El otro día, revisando los escritos que estamos presentando este problema a distintas administraciones, hay escritos de 2007 y 2008. Estos son 15 años sufriendo estos problemas que cada vez han ido a más y las respuestas que hemos obtenido han sido permisos de caza. Cuando los cazadores les llegaban estos permisos de caza, decían que no eran suficientes y con esto no terminaban con el problema porque la cantidad de conejos que había no lo combatían con esos permisos de caza y esas herramientas que tenían. Entonces aquí se generaba una situación en la que los responsables no sabíamos si eran la administración o los cazadores, pero sí es verdad que al final los que sufrimos la consecuencia somos los agricultores y ganaderos porque no tenemos pastos y lo que sembramos pues empezamos con un 10% o un 20%, pero es que ahora hay parcelas en las que no hemos sembrado porque sabemos que no vamos a cosechar. Entonces, el problema lo surgimos nosotros, como bien he dicho antes, y hemos intentado solucionarlo de nuestra mano de la mejor forma posible. Lo primero que se nos ocurrió fue poner la valla, que sí que algo hace, pero sí es verdad que tiene mucho mantenimiento porque se rompe, los conejos la roen por abajo porque la necesidad que tienen de alimento, sobre todo en algunas partes del año, es muy fuerte, entonces la necesidad hace que rompan la valla y entren. Esto significa que tienes que estar constantemente revisando la valla y arreglándola. Lo que supone también un impedimento a la hora de pastar la valla, porque tienes que andar o pidiendo permiso al agricultor o abriéndola por un sitio y luego la cierras, que no se queda igual que cuando la haces con el tractor o con la maquinaria que has de hacer. Con Filomena, en la primavera después de Filomena sí que se notó algo que había bajado la cantidad de conejos, pero con la capacidad que tienen de cría, eso se fue otra vez rápido a la plaga. Entonces, no sé por dónde iba, pero también participamos en el proyecto de Preveco y las medidas
a ver, las medidas fueron efectivas, lo que sí es verdad que, como hemos dicho antes, requieren mantenimiento. El pastor eléctrico. Al principio los conejos esos estaban, luego se acostumbran y no lo cambias de sitio, tienes que tener cuidado de que no haga contacto con una hierba. Todo esto requiere mucho trabajo y mucho mantenimiento, y la agricultura y la ganadería, con los márgenes que tiene y el tiempo que te ocupa, pues no tenemos más horas para solucionar este problema y estar pendiente de eso. Entonces, también en esta zona en concreto donde tenemos nosotros la explotación, da la casualidad que el terreno es propicio para sus madrigueras. Tiene el alimento porque estamos con la limitación del río, la autovía de los viñedos, carreteras y el Parque Natural de las Lagunas del Alcázar de San Juan. Esto supone más limitaciones a la hora de cazar. Total, que estamos en una situación extrema en la que no vemos solución, y espero que de esta jornada salga algo productivo y encontremos una solución, que la verdad que me alegra ver aquí a tanta gente preocupada por esta situación que llevamos nosotros reclamando desde hace 15 años. Y nada, pues así es lo que puedo contar de la situación que tenemos nosotros en agricultura y ganadería. ¿Más? Sí. No, sí, no voy a poner presentación PowerPoint y si ponéis un ordenador más atrás, se ven los dos, ¿vale? Entonces os podéis poner, si le ponéis aquí se le ve. Porque si pongo ahí, aquí se ve. En principio te pongo aquí, ya tengo de modeste, y te vas pasando un momento. ¿Tienes el micrófono? ¿Se me oye? ¿O necesito el micrófono? ¿Se me oye bien? Sí. La gente online también. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Yo soy Fernando Garrido, científico titular en el CSIC, y me acompaña también Paula San José, que es compañera en el Instituto y Técnico de Investigación. Nosotros desde nuestro centro estamos colaborando en el Live Primer Conejo, analizando lo que es la situación social, la percepción social tanto de las zonas de daño como las zonas donde es necesario, digamos, el conejo del conejo. Es una acción dentro del proyecto Iberconejo que está contenida en la acción C2. Vale. Vale, lo primero quiere decir que no partimos de cero en cuanto a análisis de la percepción social. Aquí se ha hablado del programa Preveco de prevención que ya se puso en marcha aquí en Castilla-La Mancha, por una amplia zona de Castilla-La Mancha, y creo que también en Extremadura. Nosotros, por nuestra parte, también ha habido actuaciones anteriores en las que ya se ha pretendido
conocer la opinión de la población, los sectores implicados en lo que es la gestión del conejo de monte. Es decir, no partimos de una situación de cero, ya hay una información seria que está publicado tanto en revistas científicas como en revistas de divulgación. Vale, en el proyecto se han seleccionado 4 zonas para hacer un análisis de la percepción social de los distintos actores involucrados. Nosotros en esta zona estamos utilizando una metodología de carácter cualitativo, es decir, entrevistas en profundidad o entrevistas grupales con los distintos actores que están relacionados con lo que es la gestión del conejo de monte. Y las zonas que se seleccionaron en el principio del proyecto, hay 2 zonas que están, digamos, comprendidas dentro de lo que son los daños, zonas de daño a la agricultura. Una de ellas es la zona tradicional de daño de campiña de cordobesa, de la zona de Montilla Moriles, una zona de viñedo, fundamentalmente, aunque también tiene olivar. Y la otra zona es la zona de la comarca de La Mancha, es más amplia de la zona donde nos hemos, digo, la comarca de La Mancha es más amplia de lo que en realidad los municipios donde nos hemos centrado, y tanto en la campiña cordobesa como en la comarca de La Mancha hemos hecho entrevistas individuales o entrevistas grupales. En conjunto, unas 30 personas aproximadamente en cada una de las zonas. La mitad son agricultores, prácticamente el 50% de las personas que han sido entrevistadas son agricultores, un 25% son cazadores. Algunos tienen un perfil doble de agricultor-cazador, es muy corriente tanto en una zona como en otra. Y el otro 25% está repartido entre organizaciones de carácter ecologista o técnicos de la administración y agentes de medio ambiente. Las entrevistas se han hecho de manera presencial la mayoría, aunque en algunas por necesidades de los entrevistados se han hecho de forma online. En la campiña cordobesa, para que tengan una idea un poco los municipios los que hemos hecho entrevistas, está en Montilla, Moriles, Cabra, Aguilar de la Frontera y incluso en Córdoba Capital, porque hay agricultores que viven en Córdoba Capital. Y en el caso de aquí de Castilla, de la comarca de La Mancha, pues municipios como Quero, Pedro Muñoz, Miguel Esteban, Campo de Cristana, Alcázar de San Juan y Pueblo de Almoradí, me parece, entre otros, de los que hemos estado haciendo visitas y entrevistando. Hay otras zonas de escasez que están ahora haciendo también el trabajo de campo, en la comarca del Andévalo, Huelva y la zona de Cardeña, Montoro y Andújar. ¿Vale? Entonces, Paula va a presentar ahora el primer avance de resultados de los aspectos más relevantes que cada uno de los colectivos a los que nosotros nos hemos dirigido, que como digo son agricultores, cazadores, técnicos de la administración, organizaciones ecologistas, gente de medio ambiente. Los aspectos, digamos, de nuestro punto de vista más relevantes que han salido en la entrevista. No hay un análisis todavía elaborado, estamos todavía en algunos completando alguna entrevista que se nos ha quedado un poco pendiente algún perfil, pero creo que era interesante mostrar aquí, bueno, qué plantea cada colectivo, o cuál es la opinión o la perspectiva que tiene cada colectivo. Muchas de las cosas que aparecerán aquí las conocerán muchos de ustedes, porque algunos son cazadores, agricultores. Espero que parte, y estoy seguro que lo que ha comentado Alba, está aquí, porque ha habido compañeros tuyos que han participado en la entrevista, y simplemente enseñarle cuáles han sido estos primeros resultados. Le doy la palabra a Paula para que comente ella. Bueno, muchas gracias por la introducción. Yo, como ya ha dicho mi compañero, os voy a dar algunas pinceladas de las conclusiones que hemos sacado a lo largo de las entrevistas que hemos ido haciendo. Es verdad que la zona que más nos interesa hoy, que es la zona de daño, está prácticamente completada, pero sí que hay que tener en cuenta de que, bueno, queda alguna entrevista para hacer y que no son unas conclusiones finales, pero es un poco por ver por dónde va la corriente de percepción de los diferentes grupos de interés. Entonces hemos dividido estos primeros resultados en 4 secciones, que son situación del conejo, conocimiento y valoración de actuaciones, gobernanza
y expectativas de futuro sobre la problemática. Y bueno, vamos a empezar, voy a empezar comentando sobre los agricultores de la campiña cordobesa y referido a la situación del conejo. No hay una percepción clara sobre si, con respecto al pasado, hay menos conejo en la actualidad, hay el mismo o incluso hay entrevistas que nos llegan a decir que hay más, hay una diferente percepción. Lo que sí que está claro, y es una idea que se nos repite mucho, es que a pesar de que incluso llegase a haber menos, el daño es el mismo en los cultivos. Entonces, también nos ha parecido mucho la idea de la insuficiencia en el número de depredadores, que cada vez hay menos enfermedad, por lo tanto el conejo es más resistente, y también que es un conejo que tiene más crías. Entonces, pues es lo que está provocando como esta paradoja incluso de hay menos conejo, pero hay más daño. Vamos, hay menos conejo, pero hay el mismo daño. Y luego, respecto al conocimiento y valoración de las actitudes, vemos lo compararemos ahora con la región de la comarca de La Mancha, que hemos denominado nosotros, pero, en esta zona lo que se ve es que hay una escasa aprobación de las actuaciones de los cazadores. Se piensa que existe un interés todavía por mantener al conejo y que no se está primando tanto por frenar el daño. Y también existen algunas dudas dentro de las entrevistas que hemos hecho sobre qué esfuerzo, si realmente se está dando todo el esfuerzo por parte de las actividades de cazadores. Luego, una cosa interesante que nos ha salido en esos grupos es que la medida del vallado está siendo bastante más efectiva que en la zona de Castilla-La Mancha, pero sí que es verdad, pues los problemas de mantenimiento que antes comentaba Alba, pues aparecen por supuesto en las entrevistas. Y luego, respecto a la cubierta vegetal, que no se llega a ver aquí, pero bueno, es una medida con la que están muy familiarizados y no terminan de estar totalmente de acuerdo, pero no existe tampoco una negación tan grande como vamos a ver que existe en Castilla-La Mancha. Y bueno, respecto a la gestión y gobernanza del conejo, las demandas de los agricultores de estas zonas son la agilidad de los permisos, ya que en un pasado fue una zona donde hubo grandes necesidades de conejo y lo que se intenta es primar la agilidad, lo que se quiere es primar la agilidad para evitar volver a la situación del pasado. Y eso está muy relacionado con cuáles son las perspectivas que tienen del futuro, ya que hay un temor de volver a esa situación anterior que se dio hace pues, unos 10 años. Y bueno, también pues, preocupación por las zonas cercanas a infraestructuras, parques naturales y humedales. Y bueno, ahora a diferencia, vamos a hablar de los agricultores de la comarca de La Mancha. La situación del conejo, bueno, la percepción está totalmente clara aquí, igual que veíamos en la campiña cordobesa, que había dudas de si el número ya se había incrementado, se ha disminuido, aquí se habla de plaga. Y eso es una idea que es muy frecuente, que aparece en todas las entrevistas, y ahí está al menos esa creencia de que la situación actual es una plaga. Y también existe un acuerdo unánime de que este no es el conejo autóctono de la zona, sino que es un conejo diferente. Luego, respecto a la valoración de las actuaciones, vemos conflictos puntuales con cazadores. Es cierto que vemos una dualidad entre los agricultores que son agricultores locales, que son vecinos y que tienen más contacto con la sociedad de cazadores, y luego los agricultores que quizás son de otros municipios y que por tanto tienen un contacto menos estrecho con la sociedad de cazadores, donde, por lo que nos han contado en las entrevistas, se están llegando a dar algunos conflictos a nivel de demandas a las propias sociedades de cazadores. Por parte de los que sí que son agricultores locales, sí que vemos una situación de empatía, sí que igual que pasaba en la comarca, vamos, en la campiña cordobesa, sí que se ve, en este caso sí que se ve que están haciendo todo lo que pueden hacer, aunque no es suficiente. Entonces se está buscando como el conflicto ya no es tanto entre agricultor y cazador, sino que el conflicto se ha trasladado también hacia la administración pública, incluso a asociaciones ecologistas, como vamos a ver posteriormente. Y también existe un miedo a abandonar los cotos. Y respecto a la cubierta vegetal, pues negación de esta medida porque no se considera que vaya a ser productiva. De hecho, se considera que va a ser
problemática por temas de estrés hídrico y por temas de que puede atraer más conejos a las zonas. Respecto a la gobernanza sobre el tema, se quiere que más implicación con las administraciones públicas. Como se ha visto que ya, bueno, como agricultores ven que o sea, que los cazadores están haciendo todo lo posible, las sociedades de cazadores, o sea, entonces necesitan que haya, o sea, que la administración pública se involucre más. Y también, o sea, una idea que vemos dentro de esta empatía entre agricultor y cazador es una de las cosas que aparecen en unas entrevistas cuando se habla con agricultores, es que se pide ayuda a las sociedades de cazadores, ayuda para la compra de cartuchos, para solventar gastos. Entonces, pues vemos ahí una situación de empatía. Y las perspectivas pues son trágicas para la agricultura por el tema del abandono de los cultivos, que ya pues cada vez son menos productivos. Y bueno, en esta tabla de resumen podemos ver las diferencias, las voy a comentar rápidamente. Pero bueno, respecto a la situación del conejo, en la campiña cordobesa tenemos la idea de menos conejos pero el mismo daño, mientras aquí la idea es plaga de conejos no autóctonos. Las demandas son agilidad en los permisos, mientras que las demandas que hay en la comarca de La Mancha son mucho más específicas. Son ayudas a agricultores, ayudas económicas y también a cazadores por parte de la administración pública. Luego, respecto al conflicto, el conflicto que se da en la campiña cordobesa es un conflicto que es cierto, es de baja intensidad, pero es un conflicto entre agricultores y cazadores, mientras que en la comarca de La Mancha existe un conflicto de los agricultores locales con la administración pública, con los ecologistas y con otros agricultores que no son locales, pero no tanto con los cazadores. Y luego, a nivel de expectativas de futuro, llamamos queja preventiva a la situación de la campiña cordobesa. O sea, existe un temor de que vuelva a ocurrir lo que ya pasó en el pasado, mientras que en la comarca de La Mancha ya no es un temor de que esto vuelva a ocurrir, sino un temor de lo que está ocurriendo y hay un escenario catastrófico para el futuro. Y bueno, luego otro de nuestros grupos de interés, obviamente, son los cazadores, y os voy a explicar también estos mismos puntos en la campiña cordobesa y luego aquí en la comarca de La Mancha. La situación del conejo, pues ellos consideran que hubo un momento de abundancia, pero que ha habido un progresivo descenso y ahora estamos en una situación de escasez. Como podéis ver, la percepción de cazadores y de agricultores es muy diferente en este punto, porque los agricultores consideran que no hay escasez, de hecho hay algunos que consideran que hay más que en el pasado, mientras que aquí están considerando un problema de escasez. Respecto al conocimiento y valoración de las actuaciones, se reclama sobre todo que existan censos actualizados. Consideran, bueno, el último censo que se hizo fue en 2008 y consideran que esto está involucrando, como se está ayudando a que los cazadores y los agricultores se entiendan peor. Porque al final consideran que los agricultores tienen en mente los datos de hace muchos años cuando en realidad la situación de ahora ha cambiado. Y también otro de los problemas que se dan en este pequeño conflicto que existe entre cazadores y agricultores es un malentendimiento por el tema de la cubierta vegetal. Así que nos aparece en la parte de la campiña cordobesa una defensa muy grande por parte de los cazadores por este tema. Bueno, luego respecto a la gestión y gobernanza, se pide mayor autonomía y comprensión al cazador, permisos más flexibles, pero bueno, no son medidas como muy específicas, como básicamente vamos a ver las que se piden en Sierra Mancha. Y respecto a las perspectivas generales del futuro, si la administración pública no se involucra más, pues la situación del campo va a ir a peor. Y aquí vemos, este esquema muestra muy bien el círculo vicioso en el que se encuentran los cazadores de la campiña cordobesa, el círculo vicioso que se da en su discurso, que es la población de conejo es baja, hay escasez de conejo, encima la información no está actualizada, lo que hace pensar que hay mucho conejo, cuando en realidad ya no lo hay. Hay agricultores con daño que se están creyendo esta información errónea y encima se está dando por todos estos factores un conflicto, aunque sea un conflicto de baja intensidad, pero entre cazadores y agricultores. Y bueno, ya hablando sobre cazadores de la comarca de La Mancha, la situación del conejo, pues al contrario de lo que pasa en la campiña cordobesa, aquí sí que está totalmente claro que tanto cazadores como agricultores consideran que hay mucho conejo, se habla de plaga en ambos casos
Y, o sea, y es una situación que ellos denominan imparable, porque es inviable para las sociedades de cazadores la respuesta a tanta cantidad de conejos. También están de acuerdo con los agricultores que la especie de conejo es diferente. Y luego, respecto al conocimiento y valoración de las actuaciones, se considera que los permisos son lentos y escasos, especialmente en algunos meses del año, que provocan algunos problemas. Y bueno, las zonas de las infraestructuras que aparecen en todos los discursos entre las entrevistas que hemos hecho. Y bueno, respecto a la gobernanza, que se piden ayudas mucho más específicas que lo que pasaba en la campaña cordobesa. Se piden ayudas económicas para solventar los gastos, se piden que incluso se llega a pedir en algunos casos que la administración pública se responsabilice más, o sea, que no sean como los únicos responsables de las vidas de cazadores. Y como sí que nos ha aparecido en alguna entrevista por el tema de la consideración de plaga o no consideración de plaga, bueno, ellos, o sea, si consideran o no consideran plaga, no están de acuerdo con el uso de medidas como remedios químicos. Y las perspectivas generales con el tema de la caza en este caso son de resignación, porque ven que la caza cada vez es menos atractiva para los jóvenes, el número de cazadores está disminuyendo con el tiempo por temas generacionales y que encima se están dando otros problemas con el conejo, lo cual incrementa el problema. Y luego existe un miedo a las denuncias, porque sí que se están dando denuncias en esta zona, sobre todo por lo que a nosotros nos han comentado por parte de agricultores que no son locales, y que al final están haciendo peligrar la continuación de los puestos de caza. Y bueno, aquí tenemos este cuadro resumen que veíamos en anterioridad, hasta donde vemos los 4 puntos, las diferencias, para que veamos claramente cuáles son las diferencias entre la campiña cordobesa y la comarca de La Mancha. Respecto a la situación del conejo, escasez de conejo, pues lo que vemos en la campiña, mientras que aquí sí que estamos, así que los cazadores están totalmente de acuerdo que hay una plaga de conejos no autóctonos, están totalmente de acuerdo con lo que nos decían los agricultores. Luego, respecto a las demandas, se piden compresión al cazador y más autonomía, mientras que aquí las demandas son muy específicas. Son ayudas a la administración pública para la gestión cinegética a nivel de permisos, pero también a nivel de medios económicos. Luego, el conflicto. Como veíamos, la campiña cordobesa es un conflicto de baja intensidad entre agricultores y también con los ecologistas, mientras que aquí, como pasaba con el caso de los agricultores, ya el conflicto no es agricultor-cazador, sino que es un conflicto con la administración pública, con ecologistas y con agricultores no locales. Y luego, el miedo respecto al futuro, existe un miedo a las denuncias en la campiña cordobesa, pero es verdad que el miedo que existe a las denuncias en la comarca de La Mancha es mucho mayor porque estas denuncias ya se están dando. Entonces, aquí ya no solo es el miedo a las denuncias, sino es el miedo a la desaparición de los cotos y el miedo al abandono del campo que puede suponer este problema. Y luego tenemos otros 2 grupos de interés, pero voy a ir un poco más rápido, que son ecologistas y administración pública. Y vamos a ver rápidamente cuáles son sus puntos de sus visiones sobre el tema. Respecto a la situación del conejo, en la campiña cordobesa los ecologistas consideran que hay un problema de sobreabundancia, que es cíclica, pero que sí es verdad que está ligada a periodos de sequía y que, bueno, que hay momentos donde sí hay esta sobreabundancia, pero hay momentos en los que no se da esta sobreabundancia. Respecto al conocimiento y la valoración de las actuaciones, o sea, se da una situación de entendimiento, o sea, los ecologistas sí entienden el problema que supone para agricultores y para cazadores, aunque, o sea, tengan una visión de cómo gestionar este problema de forma diferente, pero sí que entienden que es el problema para ellos. Luego, respecto a las demandas que tienen, o sea, las demandas que tienen, o sea, están muy a favor de esta ley, vamos, de las medidas que está pidiendo la Unión Europea de cubierta vegetal, porque creen que puede ser una solución muy efectiva para el problema, y también piden que el control de poblaciones, sobre todo de depredadores, pues que sea un poco, se haga con más cuidado pues, como para solucionar el problema de otra forma que no sea usando tanto la caza. Y luego, perspectivas del futuro, es verdad que existe una preocupación por el conejo, pero está en un segundo plano. Y luego, respecto a los ecologistas de la comarca de La Mancha, encontramos discursos otra vez bastante diferentes con los de Casian, los de la campiña. Respecto a la situación del conejo, hay problemas de abundancia, pero son en zonas puntuales. Se demanda un cambio en el sistema productivo agrario porque se considera que a nivel que se está dando ahora
no es posible solventar el problema, pues se necesita un cambio radical para poder solventar este problema. Y más información, sobre todo más difusión del conocimiento científico para los agricultores, porque se considera que están desinformados. La gestión y la gobernanza no están de acuerdo con cómo se está llevando a cabo, porque se piensa que sí que hay una presión, hay unos grupos de presión sinergética, pues que están influyendo en la administración pública y se están haciendo que no se tomen otro tipo de medidas y que se tienda a que todas las soluciones sean sinergéticas. Y también se considera que las actuaciones son insuficientes y lo que se necesita es un cambio radical. Y la perspectiva del futuro, o sea, no tiene tanto que ver con los problemas del daño, sino con el riesgo de extinción de las especies. O sea, existe un miedo de que la especie se llegue a extinguir. Y bueno, la administración pública local, porque es verdad que todavía no tenemos suficientes entrevistas como para hablar de la percepción de la administración pública regional. Y también creo que es importante comentar que lo que veíamos también entre agricultores y cazadores, que el agricultor también es cazador, pues aquí la administración pública local muchas veces nos hemos entrevistado con concejales que también son agricultores y cazadores, o sea que también eso puede influenciar bastante su discurso. Respecto a la situación del conejo, aquí en la comarca, sí, en la campiña cordobesa es que existe más estabilidad que en el pasado, pero que para ellos siguen persistiendo las quejas por daños, o sea, ellos siguen recibiendo las mismas quejas por daños. Ellos están llevando a cabo una actitud proactiva a la hora pero dentro de sus límites de actuación, porque al final es una administración local que tiene unos límites. Y esta actitud, o sea, lo que están haciendo es un fomento de la convivencia para evitar los problemas que existían entre cazadores y agricultores pasados y la difusión del conocimiento científico. Respecto a la gobernanza, tienen una buena relación con la Junta de Andalucía en este caso, pero sí que reclaman que exista un poco más de agilidad y menos problemas burocráticos. Y una cosa que nos ha parecido interesante después de estas entrevistas es que tampoco existe un reclamo por más competencias a nivel local, como si vamos a ver qué pasa en Castilla y León. Y respecto a las perspectivas del futuro, hay un temor a la vuelta al conflicto. Y por último, ya cerrando pues este apartado de percepción, voy a hablar de la administración pública local de la comarca de La Mancha, que es la situación del conejo, pues también está de acuerdo que es una abundancia nunca vista en el pasado, o sea, está de acuerdo tanto con agricultores como con cazadores. Sobre el conocimiento, existe una gran implicación dentro de los límites de actuación, porque recordemos que son unos límites locales, pero a diferencia de lo que ocurría en Castilla-La Mancha, sí que se reclama mayor implicación a la Junta, mayor agilidad, o sea, la relación no es mala, pero sí que se reclaman más cosas. Y luego también se pide más competencias a nivel local para que puedan actuar los propios ayuntamientos. Y la previsión del futuro es muy desfavorable si no se implementan algunas medidas. Así que bueno, esta es más o menos la percepción de los grupos de interés que hemos ido viendo. Quería recordar que son unos datos que todavía son preliminares, pero que bueno, vemos estas tendencias en los diferentes grupos de interés. Nos llamo desde aquí. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, hola. Sí, ¿qué tal? Bueno, lo primero me presento, soy Nicolás Urbani, soy veterinario y asesor técnico de la Federación Aragonesa y Federación Navarra de Caza. Enhorabuena a la organización por plantear esta temática que es tan importante, tanto para el colectivo cinegético como para los agricultores, en general para el mundo rural.
Y enhorabuena a la ponente pues, por el estudio que me parece interesante y nos posiciona, nos da una orientación de cuál es la situación en el campo de esta problemática que tenemos con los daños de conejos en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Como reflexión propuesta al estudio, hacer una pequeña valoración. Los cazadores somos especialmente efectivos gracias a la labor de los animales auxiliares, de los perros y los hurones. Y actualmente me parece muy importante recalcar que existen unos proyectos normativos nacionales sobre el derecho de los animales que van a afectar directamente a la tenencia responsable tanto de perros como de hurones de caza. Y desde las federaciones, especialmente la Federación Navarra de Caza, pues junto a la Universidad de Castilla-La Mancha, ha hecho un estudio pionero, yo creo que es muy de especial interés, pues valorando el posible impacto que pueden tener estas normativas, porque de forma accidental los hurones, cuando los metemos dentro de una madriguera, pues pueden tener contacto con un zorro, con un gato, esos hurones salen lesionados, etcétera, etcétera. Y conforme a la literalidad de estos proyectos normativos, pues eso se considera un maltrato y las sanciones a sus propietarios pueden ser de hasta 200.000 euros. Por tanto, ellos se están planteando, si salen estas normativas, por supuesto, el dejar de cazar y cuando ya los animales pues cesen su actividad, pues también dejar de tener estos animales. Entonces, simplemente pues plantear esta situación y si se puede también abordar como parte del estudio social esta problemática, pues creemos que es muy importante porque va a afectar directamente al control poblacional del conejo silvestre pues, en todas las zonas donde tenemos sobreabundancia. Gracias. Juan Herrera de la Federación. También con Miguel, técnico de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, donde mayor problemática hay en aquellas zonas en las que no se puede cazar, es decir, de una zona protegida, una zona de seguridad, y el 90% de la gestión se hace con captura de hurón. Si tenemos una normativa que van a poner en jaque la tenencia de hurón, la Gran Vía y de compañía, tenemos un problema muy gordo a la vista. Por otro lado, me ha tocado una afirmación que es esto de hay menos conejos y el mismo daño. Eso es imposible. Algo pasa, y no sé si habéis mandado en eso, pero que haya menos conejos y el mismo daño es imposible, por lo menos por parte del conejo. Y me ha chocado un poco el tema de poca aprobación en la línea cordobesa o dudas sobre los cazadores. Entonces, no sé si tenéis más información sobre eso, nos lo podéis enviar porque desde luego no sé curioso, ¿no? Yo desde luego lo que no hay que olvidar es que el cazador, señor, que paga por una actividad, o sea, no lo hace gratis, está pagando por la actividad y es una actividad de otro, que genera un beneficio ambiental, una actividad ecológica y económica es indudable. Claro, después de ir, tengo que comentar bien los vehiculares, con lo cual hay que concentrar a lo mejor en zonas de emergencia, por todo en zonas de seguridad, que realmente a lo mejor es donde tiene la administración. Estamos hablando de conejo, pero podemos hablar de otro. Había más preguntas por ahí. Sí. No, una cosa. Sorprendido que ahora de Córdoba, donde le pone de esta insistencia de que se afecten a nosotros. ¿Alguien ha dado algo, algún informe médico o algo, o alguna cosa que se dice? Algo viene de Australia, que algo viene. No sé, me ha sorprendido porque estoy viendo muchas noticias de que un auto con un auto. Empieza Sí. por la parte de seguridad urbana y respondo yo a Sí, la vale. El tema de lo de la legislación, por el tema de bienestar animal, la influencia que pueda tener sobre el tema de los hurones, no es un tema que no haya salido a nosotros en las entrevistas. Y sale continuamente el problema de la abundancia de conejos en las zonas de autovía, cercanas al tema de... Y hay una reivindicación constante porque piensan que una buena parte del foco de la proliferación del conejo viene de
esta cobertura que tiene esta zona y siempre están demandando una mayor actuación que tendría que ser poner la captura a través de drones. ¿Cómo puede afectar esto? Seguramente sí, negativamente a priori, pero no hay ahora mismo una preocupación, salvo que sí se actúe más en estas zonas cercanas a la autovía, a las vías férreas. Sí. Yo, del tema de lo del menos conejo para el mismo daño, efectivamente, pero es lo que nosotros hemos puesto ahí como queja preventiva. A ello, la idea, efectivamente, no hay tanto daño como hubo en el pasado, pero hay algunos agricultores que sí tienen daño, entonces hay una queja preventiva, en ese sentido de lo que, aunque hay menos, pero siguen provocando el mismo daño. Este es un poco justo que nosotros por eso hemos calificado de queja preventiva, porque en realidad no es el mismo daño que podía haber hace 10, hace 2008 o por ahí, pero la preocupación es que se vuelva una situación previa a la situación actual, donde evidentemente es una zona tradicionalmente de daño y sigue habiendo puntualmente, pero por lo que nosotros hemos visto son más puntuales. Pero no es la otra, lo del tema de la desaprobación del cazador, no sé si... El tema de desaprobación del cazador viene por lo mismo, es decir, donde hay conejos se le pide al cazador que actúe, pero el cazador piensa en la campiña cordobesa que no hay tanto conejo como había antes. Entonces, en ese sentido hay un poco más de desacuerdo. No hay una mala relación entre cazadores y agricultores. De hecho, ellos nos manifiestan que hay una buena relación, que normalmente cuando se tiene el permiso, el cazador acude, no suele haber problemas. Pero el cazador, cuando va un poco pensando, no hay tanto conejo y quieren que, con que haya una mínima muestra de daño, nos carguemos aquí un montón de conejos. Cuando no hay tanto, ellos perciben que no hay tanto como había. Está un poco esta desaprobación que nosotros, no hay un conflicto, pero sí esa, como que la otra parte piensa que no se están produciendo daño y que lo están llamando por llamar, cuando el agricultor piensa que unos sí tienen realmente daño en su explotación. Y lo del tema de que yo sepa, no tienen ninguna evidencia científica que diga que el conejo que hay es distinto. Sí nos llegan muchos comentarios de que el conejo que sí es más grande, que sí se sube a los árboles, pero no hay ellos no tienen ninguna evidencia, salvo lo que ven, de que sea una especie distinta. Lo achaca también a que es más resistente a las enfermedades, que si prolifera más que el de antes, pero es una percepción no basada, nosotros pensamos ahora mismo en una evidencia científica. Yo quería puntualizar una cosa, que nosotros lo que estamos recogiendo en este PowerPoint es la percepción de los diferentes grupos de interés. Pero luego es verdad, y lo puedo explicar mejor rápida y ya fuerte, que este es un proyecto que tiene una parte de percepción, pero que también tiene una parte biológica, donde hay datos donde se puede comprobar si estas cuestiones son reales o no. Pero sí que es interesante, consideramos, conocer cuál es la percepción de los agricultores y si existe un discurso de que este es un conejo que no es autóctono, o lo que decías tú, de hay menos conejos, pero hay el mismo daño. Creo que sí que es interesante el saber que esta es la percepción que existe, ya luego se base o no se base en datos científicos, pero la parte científica va a estar. ¿Cómo afectan los posibles cambios que habrá en la cubierta vegetal? Y me comentaba Miguel que hay un aumento del cambio de uso de ellos, ¿no? Y especial, cual se deja la cubierta limpia, se pone función de recursos, es un riego, por lo cual en verano, cuando hay producción de daños también en el riego y demás. ¿Hay relación entre eso o no? Pues, bueno, yo personalmente soy socióloga y llevo la parte de percepción, pero, bueno, Rafael Villafuerte, pues, decimos el tema de la cubierta es cierto que en la zona de la campiña cordobesa hay más experiencias, porque por parte también del Instituto de Agricultura Sostenible que está en Córdoba han hecho algunas de esas pruebas de cubierta entre cultivos y cubierta intercalares, y hay proyectos también para la proliferación de otro tipo de especies, de insectos, ¿no?
Y es verdad que hay una dualidad ahí de agricultores que piensan que habiendo cubierta vegetal hay menos daño en el cultivo por parte de los conejos, y otros que no lo ven claro. Pero no hay, como decía Paula, tanta intención como sí hemos visto en los agricultores aquí. No, cubierta vegetal no. Sí es cierto que también sale en el discurso, no de los agricultores, sí a lo mejor de algunos cazadores, este tema que dice de cambio de orientación productiva, el tema de la intensificación de la agricultura, que se acaba con todo, que se quita cualquier tipo de hierba o de matojo. Y por parte de cazadores sí hay a veces esa queja de utilización de otro tipo de productos para quitar cualquier tipo de maleza en los márgenes, y que eso dificulta que haya una opción para el conejo de que tenga otro tipo de alimento. Pero ahí se queda la cosa. No sé si Rafa quería comentar algo. Sí, yo, bueno, desde ahí va a hacerlo, me parece fenomenal. En relación al tema de las características genéticas y las diferencias morfológicas fundamentales que se detectan en diferentes sitios, ¿no? De hecho, realmente histórico de la película, cada vez que ha habido daño, lo comentábamos antes con los compañeros de Cataluña. Por ejemplo, en Guadalajara, Cataluña, en Valencia, en Andalucía, cada vez que ha habido daño, los agricultores inmediatamente sugerían trataba de una variedad distinta, era un animal distinto, que incluso era australiano, que inclusive era similar, era fácil, era cual, ahora quieren un conjunto de domésticos. Sí, hay un poco de todo. Y la realidad es que de todos los trabajos que hemos hecho, el último precisamente, que se llama financiado por la Junta de las Comunidades, para precisamente concluir este tema y también para estar algo de una subespecie a la distribución de la otra, pues hemos hecho un análisis reciente de todas las poblaciones de varios miles de conejos, a los que iban personalmente, y nos hemos encontrado que la distribución de las dos subespecies de la zona híbrida es exactamente la misma. Que los conejos son exactamente los mismos, y que es verdad que la densidad es verdad que la densidad es la velocidad, pero las características genéticas son las mismas. La realidad es que se manejamos normalmente, básicamente porque ven que hay algún tipo que comen plantas normalmente no autóctonas, y que hacen comportamientos raros que crecen de manera espectacular y más que fisiológicamente aumenta. Y incluso el tema de los domésticos, también pensamos que podría haber problemas de función, porque es verdad que función por ejemplo, un número de los 1.700 más analizados aquí, razas de domésticos salieron claras en 3 animales, pero en una zona en la que seguramente había introducido domésticos. Sin que se encuentre en concreto, una zona de la misma, seguramente había encontrado domésticos más que probablemente. Con lo cual se concluye que hay normalmente una especie distinta, no tiene ningún rigor y es básicamente positivo de rigor. Y el que existe es el rigor, como por trabajo. Sí que es cierto que quiero, porque luego que lo he visto en la prensa y tal, me consta que se está haciendo, pretende hacer un estudio aquí en la Mancha, tratado con algunos de ellos, y yo ya está hecho, estaría bien que se amplíe, que se mejor, pero que la realidad es que esta idea que se tiene es totalmente falsa. Dos comentarios y una pregunta. Cuando estabais hablando del tema de la libertad, yo creo que en la creo que tanto por las normas
ya. Para la identidad pueden ser instrumentos que habrá que evaluarlos ¿no? Que pueden de alguna manera variar, esperemos. Con el tema del conejo tóxico, es cierto, nosotros planteamos porque no como la característica de los agricultores aquí en La Mancha, un conejo más grande que el habitual, importa diferentes países. Y la pregunta es, ¿qué entendéis? ¿Cómo se plantean los agricultor local y no local? No lo entiendo. La mayor parte de las denuncias las hacen los agricultores no locales. ¿A qué se refiere en el estudio agricultor local y no local? Sí, aquí, que ha surgido aquí en la zona esta de La Mancha, las denuncias que hay hacia los cazadores, la sociedad de cazadores, porque no actúan suficientemente, por lo que han comentado algunos agricultores, son de propietarios que no son locales, o sea, no son de la zona, sino que son propietarios de tierra ajenos a lo que es la comarca. O sea, pero son propietarios, pero no son los que llevan a tierra. Sí, pues es lo que... A los propietarios los arrendatarios, por ejemplo. Sí. ¿Esto puede pasar? Sí. Sí, exactamente. No son del municipio. No. Se refiere a como que no tenemos cosas que son, digamos, explotaciones que pertenecen a grupos de inversión, pero sí localizan que son agricultores que no son residentes de la comarca. Son de otro municipio, tienen tierra aquí, efectivamente como él dice, entonces como que tienen menos reparo a hacer una denuncia a la sociedad de cazadores local o al voto, o lo que sea, porque no ejerce suficientemente el tema de la caza del conejo. Sí, pero ese es un poco lo que aquí hemos querido, o sea, que no un agricultor de aquí el local que tiene su tierra, no plantea la denuncia, no se plantea denunciar, mientras que un propietario foráneo tiene menos reparo o está de hecho haciendo denuncia a la cazadora. Eso es un poco. Y un apunte que me gustaría hacer también es que lo que hemos encontrado hablando entrevistando a agricultores es que los propios agricultores locales, lo que nosotros estamos llamando locales, denuncian este tipo de comportamientos porque al final consideran que el coto está en peligro también, o si no quieren, o sea, que la sociedad de cazadores abandone el coto. Entonces, o sea, este tipo de comportamientos muchas veces salen en unas entrevistas temas de, bueno, no, es normal que tenga conejos, que tenga más conejos que el resto porque no cuida del campo. O sea, hay también un conflicto entre este agricultor local y el no local. Y una última intervención. Sí, matizar en estos cambios de uso de vecinos, una vez que decía el compañero las medidas, por ejemplo, el ataque y demás, con ellos, claro, es normal que al final haya un cambio en el paisaje, con esto, comida, y ya está claro. Y es además que el cultivo ha cambiado, no lo mismo el daño en una plantación de pistacho que antes tenía. Yo creo que a nivel, como al momento de la psicóloga, el miedo, ¿no?, a la sociedad de cazadores de que pueda desaparecer, a que pueda pasar, ¿no? Es una realidad. Al final, hay una presión, que al final el agricultor, que también es normal, hay un conejo que da daño y tiene daño que es sobre el conejo, lógico. Pero al final es una presión a la sociedad de cazadores muy colectivo, muy criminalizado a veces también, con una imagen social que habría que fomentar y limpiar, ¿no? Como yo concepto de estética y aprovechar los espacios de aquí. Bueno, las administraciones deberían apoyar esta imagen católica o pero claro, porque si no, una realidad es que de aquí a 10, 15 años, muchas de las sociedades que hoy sobreviven a duras penas, en todas las por estos años que tienen que afrontar, van a desaparecer, porque es un problema a la vista, sumado al tema de los animales. Un señor al final que tiene 3 perros, un pastor de la zona, 4 perros y 3 o 4 hurones, le obligan a hacer un protocolo de animales de compañía. Por esos hurones, lo primero que va a evitar son los hurones. Con lo cual es un problema.
medio plazo a tener un distinto. Sí, nos dicen que tenemos que... Gracias. Vale. Vale. Bueno, soy Antón Álvaro y voy a hablar del sistema FACE, del análisis de conflicto que hicimos en el Preveco. El Preveco ya ha salido un par de veces hoy, pero esta va a ser como la primera presentación centrada, que es fue un producto del Preveco, y por la tarde va a haber 2 más salas del Preveco, si no me equivoco. Y al final, lo que voy a contar es la metodología. Lo que realmente quiero transmitir no son tan solo los resultados, porque al final se pueden decir que son preliminares dentro de lo que cabe, al final establecimos una línea base, pero también me quiero centrar en transmitir la metodología. El sistema FACE viene de una adaptación de intentar la reducción de accidentes. Realmente no de accidentes, sino de muertes en carretera. Y lo que hacía este sistema para reducir las muertes en carreteras era intentar hacer que todos los elementos del sistema sean más seguros. Es decir, ahora mismo las preguntas que teníamos ahora estaban parte de los cazadores diciendo es que yo me siento inseguro por estos temas. Lo que queremos es que los agricultores se sientan inseguros por ciertos temas. Los cultivos se los come el conejo, pero el conejo también tiene sus amenazas, que por eso por la IUCN está catalogado de cierta manera. Y entonces es un sistema que es muy directo a intentar priorizar y sacar cosas en claro para solucionar el conflicto y trabajar el conflicto de una forma holística. Más o menos es eso. Me adelanto un poco, pero sobre todo se basa en la premisa de que todos los elementos tienen que estar seguros de forma separada. Esto en 2015, WWE Internacional lo que hizo fue transformarlo del sistema de intentar que no haya muertes en carreteras a intentar disminuir los conflictos con la fauna. Más o menos, este es el Concept Node, más o menos intención a revolucionar este campo, que no lo sé, pero sí aportan una idea o una novedad bastante al campo de conocimiento. Al final, es por qué se presenta esta metodología. Al final, según lo que dicen los autores, o el autor, había una carencia en las metodologías hasta ahora de cómo se analizaba el conflicto. Sobre todo porque se centran pues, en la sintomatología del conflicto. Además, lo que se necesita, que decía Félix, al final lo que necesitamos son objetivos a largo plazo, ir trabajando poco a poco e ir suavizando el conflicto. No, al final muchas veces estamos respondiendo de un día para otro porque tenemos una urgencia, pero perdemos en vista los objetivos a largo plazo. Entonces, esta herramienta lo que intenta dar es también objetivos a largo plazo con los que trabajar. Y además, funciona como una línea base, que justamente es lo que conseguimos con el Preveco, para mirar este progreso y ver cómo el impacto va evolucionando o va disminuyendo el conflicto. Entonces, al final, nos sirve tanto para analizar... Sirve tanto para analizar las situaciones de conflicto entre el humano y la vida silvestre, pero sobre todo de una manera holística, o sea, intentando tener en cuenta todos los elementos.
Además, nos sirve como indicador, porque podemos ir repitiendo. Además, genera prioridades de acción, que esto es súper importante para desarrollar estrategias y desarrollar planes tanto a nivel de comunidad autónoma, a nivel de país o a nivel local. Y además, intenta integrar a todos los representantes o los stakeholders representados en el conflicto. O sea, cuando lo hicimos, invitamos, o sea, había gente de UPA, incluso el padre de Alba que se ha ido y estuvo en las jornadas a nivel local. Entonces, al final, es intentar integrar a que todo el mundo se sienta representado en la toma de decisiones. Porque al final, a través de este sistema, lo que haces es que vas incorporando lo que te van diciendo los diferentes actores, los diferentes stakeholders, en la toma de decisiones para después elaborar una estrategia. Como decía, se basa en una visión muy global. Entonces, al final, muchas veces decimos, no, lo que necesitamos es más legislación, necesitamos que las administraciones tomen planes de acción, hagan medidas, implementen cosas. Pero al final, muchas veces, tiene que estar equilibrado. O sea, no solo tenemos la legislación o no solo está la administración, sino que podemos ver que hay unas dimensiones del conflicto muy diferentes. Entonces, al final, lo que se intenta con esta metodología es balancear entre todas las posibilidades, tanto de legislación, mitigación del conflicto, prevención, respuesta, o entender el conflicto, incluso el monitoreo, que es cómo estamos siguiendo, cómo está evolucionando el conflicto, tienen que estar incluidas en esta metodología. Entonces, al final, te fuerza a tener una visión muy holística. Después también lo que se centra son en los elementos, que tienen que ser más seguros. Lo que nos dimos cuenta al principio fue que cuando lo adaptamos del Tigre, nos dimos cuenta que había una carencia dentro de lo que cabe. O sea, que nosotros teníamos dos grupos de población. Queríamos que los agricultores se sintieran más seguros, que se ganaran el pan de cada día, que tengan ingresos, y después también que los cazadores que no se ven amenazados, ni que el coto vaya a desaparecer, ni nada. Entonces, queremos que los dos stakeholders estén seguros. Después también tenemos unos daños increíbles a los cultivos con indemnizaciones muy grandes. Después el conejo. Entonces, todo esto es lo que queremos hacer seguro. Después también el hábitat, porque al final es donde englobar también todos los cambios de cubierta vegetal. Hasta hay muchos cambios en el hábitat que pueden estar haciendo que afectar al conflicto, pero también que se afecte también al hábitat. Entonces, queremos tener esta visión holística. Entonces, en el Preveco lo que hicimos fue tener un par de reuniones con el creador del método, con Alex Brook, y después contratamos al Tequio para la facilitación. Después también decir que el Preveco fue sobre todo durante el COVID, entonces que casi todo fue por videollamada. O sea, muchos de los que estamos aquí presentes, lo que fue, está pensado para hacer jornadas en las que se debaten, se van sacando propuestas, pero como había COVID, pues lo hicimos casi todo online. Y sobre todo, lo que se basa es en crear esta matriz que es el Rapid Assessment Tool o una evaluación rápida. Al final, cada elemento va a tener objetivos específicos, que esos objetivos específicos van a tener dentro de ellos criterios y que se tienen que consensuar entre todos los actores implicados puntuación. Por ejemplo, en cultivos, al final, un objetivo específico podría ser si existe un conocimiento apropiado en torno a la percepción de daño. Y, por ejemplo, una de las cosas que podíamos ver que era un criterio para ver que ese conocimiento existía y que se transmitía era si existían grupos de intercambio de experiencias para las medidas, para medidas que, por ejemplo, Alba puede que en su explotación haga súper bien el mantenimiento de la valla. Puede que tenga una máquina para colocar la valla de una manera muy eficiente que puede que un agricultor a 100 kilómetros desconozca. Entonces, que al final ese conocimiento y transferir ese conocimiento es muy importante. Y sobre todo es que se acuerdan unas puntuaciones del 1 al 4 y hay que, entre todos, se valora se crea tanto la matriz como se pone puntuación. Aquí era que súper importante que al final es multiagente. O sea que todo esto se intenta hacer en unas jornadas que se invitan a todos los stakeholders y hacer partícipe a todo el mundo. Que al final también viene muy bien para encontrar representantes o portavoces válidos de cada sector. Entonces, a mí me parece que es una herramienta interesante. Al final, a nivel autonómico, lo que nos salió fue
que el elemento que estaba más desprotegido, en peligro, era el conejo y los cultivos. Y después en las dimensiones veíamos que, por ejemplo, que había muchísimas después. O sea, al final, lo que estaba o lo que puede que estuviera pasando en Castilla-La Mancha era que se respondía una vez que había empezado el daño. Y faltaba mucho en temas de seguimiento, en temas de entender el conflicto o en temas de prevención. Así, más o menos para... más o menos para ir hacer una poca visión de cómo eran los objetivos estratégicos, al final, con los agricultores que nos dimos cuenta de, por ejemplo, que una de las cosas que más les hacía inseguros a los agricultores era la rentabilidad del cultivo. Que, por ejemplo, ahora hablando con Alba, ella me decía que una de las cosas buenas que sacó del Preveco fue que los albercones no sufren tanto daño por el conejo y que después se pagan mejor muchas veces. Entonces, que al final, buscar todas estas soluciones, al final van a solucionar, van a facilitar que el conflicto avance a buen puerto y que tanto los agricultores como todos estemos más seguros. O, por ejemplo, también veíamos que al final, si los agricultores no tenían las fuentes diversificadas, cuando llegaban los conejos, al final les suponía muchísimo a ellos. O sea, ellos estaban muy expuestos al posible daño de conejos. Con los cazadores, al final era una de las cosas que vimos que era muy importante, era la falta de cooperación en muchos sitios con los agricultores. O sea, que lo que hemos estado viendo, depende de en cada sitio, los agricultores pueden que se llamen bien o pueden que se llamen a matar y que vayan a denuncias y a tribunales y demás. Entonces, que al final, para los cazadores se ven muy inseguros, al final. Era lo que estaba diciendo Juan. Después en cultivos, lo que se veía era que el seguimiento de daños, pues puede que no fuera el mejor. O sea, lo que estábamos hablando ahora con los mismos conejos tenemos los mismos daños, esto no puede ser. Y muchas veces lo que nos están llevando falta un seguimiento. Falta un seguimiento apropiado para ver realmente lo que está pasando. Y al final la herramienta nos estaba indicando dónde se podría intentar priorizar para que cada elemento fuera más seguro. Después, al final, en conejo, pues nos salía que había muchas cosas mal. Que por suerte ahora está el Iberconejo y que está trabajando en gran parte. Las enfermedades, ha habido un grupo de trabajo, entonces que al final el seguimiento de medidas excepcionales, por ejemplo, tampoco se está muy bien. O sea, que todo lo que pueda amenazar el conejo, había cierta puntuación que estaba un poco mal, que por eso salía a nivel general, salía como uno de los elementos más débiles. Al final, en el hábitat, por ejemplo, otra cosa que ha salido en las encuestas de percepción salía el seguimiento de control de depredadores, que hay ciertos grupos de interés que se quejan de cómo se hace, entonces que al final te va indicando dónde puedes ir mejorando. Y una de las cosas buenas también es que lo puedes aplicar a distintas escalas. En el Preveco lo aplicamos tanto a nivel autonómico como a nivel comarcal. Y al final, muchas veces, en el Preveco no lo hicimos, pero con el Tigre sí está hecho. Cuando lo haces, por ejemplo, a escala comarcal, sí te va diciendo, oye, es que al nivel superior de la administración o a la federación de caza o a la SOPA, al nivel superior, yo necesito esto. Yo no puedo ejecutar o no puedo hacer estas acciones porque estoy a nivel local. Por ejemplo, lo que decíamos de que los ayuntamientos tienen una capacidad determinada y puede que necesiten de la Diputación o puede que necesiten de la Dirección General, entonces pues se puede ir viendo bien, vale, en este objetivo puede trabajar la Dirección General o se tiene que trabajar mucho más a escala local. Y algunas veces cuando hemos presentado esta metodología hemos recibido algunas críticas y al final creo que la intención de que sea una metodología muy holista hace que sea muy modular. Y el otro día estuve en una conferencia que estaba John Linnell, que al final los daños entre humanos y fauna últimamente no son solo del conejo, y más o menos explicaba cómo era la perspectiva que tenían con el lobo. Y él decía que había 3 pilares muy grandes que se tenían que tener muy en cuenta, que era la protección del ganado, las compensaciones económicas y el control.
y que en muchos países de Europa del Norte se tienen que centrar en esos 3. Entonces, pues yo dije, pues mira, tenemos el CERE. Entonces, para prepararme esta charla, he dicho, pues voy a ver si lo puedo adaptar. Y al final es como, dentro de la matriz, tenemos indicadores que hacen caso al control o a las medidas de prevención y a la compensación, pues podemos ver en qué situación estaríamos en Castilla-La Mancha si nos vamos a este paradigma de John Linnell con el lobo, si lo adaptamos aquí, porque al final muchas veces pues puede que una asociación o alguien se quiera centrar en ciertos aspectos, no en todo, no trabajar en los agricultores si de repente no tengo con la federación centrarse en los temas que le tocan a la caza o que pueden estar relacionados con la caza. Entonces es muy modular y se puede ir desgranando. Y lo que nos salía era que las medidas de prevención y el control estaban mucho peor que la compensación. Que al final en compensación, pues una de las cosas que detectamos era que muchas veces, pues, Alba lo ha dicho, 15 años pidiendo daños y al final muchas veces no sabes a quién tienes que reclamar. Si tienes que reclamar a la administración o tienes que reclamar al coto, entonces al final con los seguros sí había un sistema de notificación muy claro, pero después había otras veces que ese sistema no estaba tan claro. Entonces al final hacía que la frustración fuera mucho mayor. Pero sobre todo lo que estaba peor era el control. Y una de las cosas que estaba muy mal en el control, pues ya ha salido incluso en las preguntas. Es al final, para hacer un control efectivo, esto es de Rouco, del año pasado, hace 2 años, de las jornadas del papel de la caza en la gestión de la sobreabundancia de la especie cinegética, y al final viene a decir que para gestionar bien una plaga necesitamos contestar 6 preguntas. Y en el conejo estamos todavía muy verdes en la gestión de estas preguntas. Y al final vuelve a lo mismo, vuelve a que no tenemos sistemas de seguimiento de daños efectivos para ver, por ejemplo, si las emergencias cinegéticas sirven suficiente para paliar los daños a los agricultores. Entonces, al final, falta un conocimiento que tenemos que tener para poder aplicar las medidas de control mucho mejor. Y después también salía lo que hemos visto, o sea, que la planificación de la caza debe contemplar en cierta manera la prevención de los daños, pero que al final muchas veces los cazadores es una actividad lúdica en cierta manera, el control puede que no sea lo más lúdico del mundo y entonces al final ven resistencia, entre comillas, y después también que muchas veces no se focalizan los esfuerzos de caza justamente donde están los daños, o donde hay más daños, donde hay más conejos, o sea, que muchas veces va el cazador y dice, he cazado esto, han cazado muchísimo, pero justamente los conejos, con que haya bastantes conejos en una zona apartadita, te va a poder seguir generando muchísimos daños, y sobre todo si el cultivo es valioso. Entonces, al final, pues, en el Preveco, lo poco que podemos decir es que necesitamos un poco más de seguimiento y intentar fomentar los grupos de coordinación, comité de cría, comité de daños, y eso. Compensación ya lo hemos visto, que con compensación lo que hicimos fue decir que al final era esto, o sea, lo que se tienen que llevar muy bien, lo que hay que intentar fomentar a los agricultores y los cazadores, que sean lo mejor posible, es un tema complejo. Desde, por ejemplo, desde una subdirección no pueden actuar, o es muy difícil actuar a nivel local. Entonces, que hay muchos niveles de actuación y que hay que tener en cuenta eso. Después, en medidas de prevención, pues al final, pues igual, estamos bastante perdidos en cierta manera. El Preveco ha intentado ayudar bastante, que esta tarde lo veréis, y sobre todo que mañana vamos a tener el grupo de trabajo, en que sobre todo hace falta un sistema de seguimiento efectivo de las medidas, tanto de las medidas, como de los daños, como de la prevención de los daños, para tomar una toma de decisiones acorde a datos, no simplemente al final lo que estaba pasando, que estamos respondiendo sin tener datos suficientes, entonces con el SAFE se está evidenciando que tenemos una falta de conocimiento aquí. Y después el SAFE, me he centrado sobre todo en la evaluación rápida que hicimos en Castilla-La Mancha, pero intenta ser un modelo cíclico, un modelo repetitivo.
O sea, al final lo que es recopilar la información de daños, hacer una evaluación rápida, ver la línea base y con esa línea base desarrollar una estrategia SAFE o una propuesta de proyecto. Tuvimos la suerte de que el Iberconejo rechazó un par de veces, entonces cuando la última propuesta, estos resultados del proyecto ya estaban, entonces pues en cierta manera los incluimos en la propuesta del Iberconejo. Ahora mismo se están implementando las medidas del Iberconejo, entonces pues creo que estaría bastante bien repetir otra vez el SAFE para ver cómo cambia en Castilla-La Mancha. O sea, simplemente yo mientras que me preparaba la presentación, un seguimiento creo que se ha avanzado muchísimo. Hay muchísimos puntos en los que se ha avanzado y en los que se está trabajando. Entonces, al final creo que el SAFE viene muy bien para tener esa matriz, si quieres para tener esa matriz que te haga hacer una estrategia para desarrollar acciones y priorizar. Y entonces que al final, como es cíclico y es modular, creo que tiene una utilidad muy grande. O sea, al final lo que hicimos fue un trabajo muy grande en el Prebeco de intentar adaptar una metodología de Tigre, que al principio nos sonaba chino, en la pandemia, juntar a muchísima gente online, y entonces que todo esto se puede depurar. Pero creo que hemos hecho un esfuerzo para que podamos poner en valor esta herramienta y esta metodología para que se pueda adaptar y sobre todo que puede ser muy útil en muchos procesos, tanto para las administraciones como a nivel local en cotos o municipios, y está bien. Y sobre todo que en el Iberconejo al final se va a recopilar muchísima información de daño y de la percepción. Que todo esto tendría que ir al Comité de Coordinación Ibérico del Conejo de Monte y que para desarrollar una estrategia nacional o una estrategia ibérica o para desarrollar un plan puede estar muy bien tener esta herramienta, el SAFE, detrás para ver qué es lo que se está priorizando. Realmente estuve echando un ojo al borrador de la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Conejo del Monte de 2016, 2017, y al final veía muchas equivalencias, pero al final la estrategia nacional no salió de una manera tan participativa. Al final, el SAFE, lo bueno que tiene es que intenta desde un principio en implicar a todos los actores y en hacer seguros tanto a agricultores, cazadores y no solo al conejo. Y, por ejemplo, también eché un vistazo rápido y para priorizar fomento también podría ser útil. Más o menos esto es del Bután, del tigre con Bután, como más o menos haciendo estos ciclos, desarrollando estrategias, cómo se ha ido mejorando. Y al final, una cosa que tenemos que tener muy clara y que a mí me gusta mucho del proyecto es que el conejo es una responsabilidad común. Y uno de los principios base de la metodología SAFE es que al final es eso, es que tenemos una responsabilidad común. Que va a haber daños, o sea, al haber conejo en ciertas zonas va a haber daños, pero que esos daños no pueden hacer que una persona deje de cultivar o que se cambie de sector. O sea, que al final, o que un coto de caza se quiebre o se deje de... O sea, es una responsabilidad común, que estamos todos dentro y al final somos actores de muy distintas patas, desde científicos, ONGs, la Federación de Caza, y para el SAFE es el principio número uno. Entonces, que creo que cuadra muy bien en este proyecto volver o trabajar con este SAFE. Y muchas gracias. Sí, sí, claro. Hola, soy
vamos a las organizaciones y cuando yo simplemente pues, pues bueno, a lo mejor no le apetece ir a la zona, en todo el año, bueno, esto puede bajar, pero creo que yo creo que en un esfuerzo ya ha ocurrido está convirtiendo en un problema. Y es que lo que antes era una afición, ahora se ha convertido en una obligación. Y el problema es que los propios cazadores no tienen que tener cuidado, tienen que obligar a la gente a que vaya a hacer ejercicio. Entonces, lo que tuviera simplemente es importante. Y a lo mejor puede, a lo mejor gente que no conozca, a lo mejor cómo se desarrolla la caza. No puede, no puede estar por la gente a lo mejor experiencia. Sitio en el que dice que lo conozco. Contigo que ya es que no puede poco, no solo eso, incluso se caza una zona, un foto hemos tenido, una zona donde se lo que hacen a los 15 días, luego de la si había ido con los tiburones, los conejos, se han estado 25 conejos y a los 15 días que había cogido. Entonces, lo que yo siento es que era poco, gente que intenta hacer. Pero no hay que hacerlo. Sí, sí, bueno, yo creo que totalmente de acuerdo. Simplemente era como la planificación. O sea, hacer eso es muy necesario. Entonces, el compromiso de los cazadores tiene que estar. Hay algunos momentos en los que no está. En otros sí. Es igual con los agricultores también muchas veces pasa lo mismo. Los cazadores les han dado protectores, ¿sabes? Y al final pues, los utilizan, hasta al final que tienen que haber una buena convivencia entre los dos sectores y al final también transparencia en cierta manera. Comentar respecto hablamos de prevención, por un sistema lo que intenta a la hora de prevención es poder actuar antes. Esto depende de cada comunidad autónoma, depende también de mayor, de la menor, pero claro, si yo tengo que esperar a que esté el daño para decirle al cazador que actúe, el daño ya está hecho. Y si están haciendo daño, estamos hablando de las necesidades altas y van a seguir generando daño y implica una reacción en tiempo recto. Con lo cual, donde se sabe, ya no solo con las relaciones estéticas, sino donde se sabe que tradicionalmente hay daño, o se está viendo por el seguimiento de la memoria de capturas que están subiendo los números que puede haber daño, se sabe que está autorizado. Actuar antes de que se produzca, no la prevención. Pues a la hora de prevención es indispensable que se favorezca. Pongan todos la palabra, que se ayude, que se colabore, que pueda realizar acciones para poder actuar de manera preventiva. Sí, o sea, al final muchas veces la declaración de emergencia cinegética puede responder mucho más a una respuesta. O sea, yo por lo menos creo que en la matriz lo metimos en respuesta. Que, por ejemplo, un descarte podría ser un poco más de prevención. Entonces, pero que al final que es difícil también cómo encuadrarlo y cómo hacerlo. Y después también dónde dar las autoridades. O sea, Sergio hablará de esto por la tarde. Al final que es un tema complejo, cómo lo autorizas, cómo lo gestionas. Para hacerlo ahí, bueno, debería. Una última pregunta, ya no más comentarios.